¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasó entre la muerte de Jesús y su resurrección? El Sábado Santo, ese día silencioso entre el Gólgota y el amanecer del domingo, guarda uno de los misterios más profundos del cristianismo. Un día que no fue vacío, sino cargado de propósito eterno. Mientras su cuerpo yacía en el sepulcro, su alma descendía a las profundidades. No era un descanso, era una misión divina: romper las cadenas de los justos que esperaban en la sombra, vencer al mismo poder de la muerte y preparar el camino de la gloria. ¿Qué ocurrió realmente en ese descenso? ¿Qué nos dice la Escritura y la tradición más antigua? Prepárate para descubrir una historia que casi nadie cuenta, pues puede cambiar por completo cómo entiendes la redención. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en el silencio del Sábado Santo fue el grito más poderoso jamás oído en el mundo invisible. Silencio en la tierra, tensión latente. El sol, como avergonzado, se precipitó tras las colinas de Jerusalén. La naturaleza misma parecía sentir el peso de lo ocurrido. Apenas un día antes, la ciudad hervía, convulsa por la ejecución pública de un hombre cuya vida había roto todos los moldes. Ahora, un silencio antinatural la envolvía. No era solo ausencia de ruido, era una presión invisible, una losa sobre los corazones, oprimiendo el alma colectiva de Israel. Era sábado, el Shabbat, el día sagrado de reposo, pero nunca hubo un Shabbat como este. Los mercados, normalmente bulliciosos incluso en su quietud sabática, estaban desiertos. Las calles, vacías, las puertas firmemente cerradas. En el templo, el murmullo constante de la vida religiosa se había evaporado. Los sacerdotes caminaban con pasos medidos, sus rostros como máscaras de impasibilidad. Pero por dentro, una inquietud voraz los consumía. El velo, el grueso velo del templo que separaba el lugar santísimo del resto del mundo, se había rasgado, de arriba a abajo, sin explicación humana. El corazón mismo del judaísmo quedaba expuesto. ¿Una señal divina? ¿Una terrible coincidencia? El miedo y la negación se susurraban en los pasillos del Sanedrín. No había respuestas, solo preguntas que quemaban. Mientras tanto, en la quietud de una casa cercana, la de José de Arimatea, yacía el cuerpo de Jesús, envuelto apresuradamente en lienzos, impregnado con la mezcla amarga de mirra y aloes, depositado en un sepulcro nuevo, excavado en la roca viva. Una piedra enorme, pesada, sellaba la entrada, y frente a ella, soldados romanos, guardianes vigilantes, como si temieran que el cadáver de un predicador itinerante pudiera, de alguna manera, escapar. Nadie, ni romanos ni judíos, entendía del todo la profundidad de ese temor latente. Nadie podía siquiera imaginar lo que, en ese preciso instante, ocurría más allá del velo de lo visible. Porque mientras la tierra guardaba un reposo cargado de incertidumbre y temor, en la dimensión invisible, en el plano espiritual, algo de proporciones cósmicas estaba en marcha. El verdadero drama no estaba en la tumba sellada, sino en las profundidades a las que el Espíritu de Cristo estaba descendiendo. El descenso al reino de los muertos. El Espíritu de Jesús no se desvaneció en el aire, no quedó suspendido en un limbo etéreo. No, descendió. Y escucha bien, esto no es una metáfora poética, es una realidad espiritual profunda. Los antiguos hebreos hablaban con temor reverente del Seol. El destino común, decían, para todos los muertos, justos e impíos.
un reino de sombras, un lugar de ecos tenues donde la alabanza a Dios cesaba, donde la conciencia parecía diluirse, donde las almas flotaban en una espera sin nombre. Aguardaban algo, pero no sabían qué. Más tarde, bajo la influencia del pensamiento griego que permeó el lenguaje del Nuevo Testamento, este lugar sería conocido como Hades. No imagines el infierno de fuego y azufre que a menudo pintan. Piensa más bien en un vasto reino subterráneo, una especie de antesala dividida. Por un lado, un lugar de tormento, donde el remordimiento y la ausencia de Dios consumían a los que habían vivido en rebeldía. Por otro, un lugar de consuelo llamado el seno de Abraham, un refugio para las almas de los justos que murieron en fe, esperando la promesa. Y entre ambos, un abismo infranqueable. A ese lugar, a las profundidades del Hades, descendió el Hijo del Hombre. La idea no era completamente nueva. Siglos antes, el rey David, movido por una intuición profética, había cantado en el Salmo, capítulo 16, versículo 10, «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, revelaría que David no hablaba de sí mismo, sino del Mesías venidero. Si el Mesías no iba a quedarse en el Seol, ¿por qué iría allí? Y estaba la clave. Mientras en Jerusalén, las mujeres preparaban más especias, impedidas por la ley del sábado de acercarse a la tumba. Mientras los discípulos, rotos por el miedo y la confusión, se escondían tras puertas cerradas. Mientras Pilato intentaba lavar su conciencia en la soledad de su palacio, y los fariseos se aseguraban de que los rumores de resurrección no tuvieran oportunidad de surgir. Jesús, el Cristo, cruzaba conscientemente el umbral entre la vida y la muerte, entre el tiempo y la eternidad. Su cuerpo yacía inmóvil, sí. Pero su alma, vibrante de propósito divino, se movía. Su muerte no había sido el final, había sido la puerta de entrada. La aparente derrota en la cruz era el preludio de una conquista inimaginable. Lo que parecía una pausa desoladora era, en realidad, el comienzo de una revolución espiritual que sacudiría los cimientos del cosmos. Lo que los hombres llamaron fin era solo la antesala de un desenlace glorioso. Mientras el mundo visible guardaba silencio, el reino invisible se estremecía hasta sus cimientos. Era el silencio más atronador de la historia, porque justo cuando la voz terrenal del Mesías se apagó, esa misma voz comenzó a resonar con una autoridad sin precedentes en las profundidades del abismo. Y allí, en el corazón mismo del Seol, del Hades, algo que desafiaba toda lógica estaba a punto de suceder. En el instante preciso, cargado de eternidad, en que la última gota de su sangre redentora tocó la tierra del Gólgota, y Jesús exhaló su último aliento encomendando su espíritu al Padre, algo trascendental ocurrió. Una onda de choque espiritual recorrió los rincones más olvidados del universo. No era solo la muerte de un hombre justo, era una irrupción divina en el orden caído establecido desde el Edén. Por primera, única y definitiva vez, el Hijo del Altísimo, el Verbo hecho carne, ahora en espíritu puro, descendía voluntariamente al dominio de los muertos. Un evento tan colosal que ni los más grandes profetas pudieron vislumbrar en toda su magnitud. Jesús, el Cordero Sacrificial, no quedó suspendido. Como un rayo de luz divina, perforando la más densa oscuridad, se lanzó a las profundidades. Las Escrituras ya lo habían susurrado. Descendió a las partes más bajas de la tierra, nos dice Pablo en Efesios, capítulo 4, versículo 9.
Y Pedro añade, en su primera carta, capítulo 3, versículos 18 y 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El concepto del Seol, ese reino de sombras y espera, era familiar para los judíos. No era necesariamente un lugar de castigo para todos, sino un estado intermedio, una suspensión donde la justicia final aún no se había ejecutado, donde incluso los más grandes santos del Antiguo Testamento no podían acceder plenamente a la presencia de Dios, porque el sacrificio perfecto aún no había sido ofrecido. Y allí, a ese reino expectante, bajó Jesús. Pero atención, no entró como un prisionero más, arrastrado por la muerte. No, entró como rey, no como víctima resignada, sino como conquistador triunfante. Su descenso no fue un viaje lúgubre de un alma derrotada, sino la marcha solemne y decidida del Redentor cruzando el umbral de los siglos para mirar a la muerte a los ojos y desafiar su poder. Su presencia, pura y santa, fue como un relámpago en la noche eterna del Hades. Rasgó la penumbra. Los ecos milenarios de ese lugar comenzaron a vibrar de una forma nueva. Los habitantes de ese reino silencioso, las almas que moraban allí desde tiempos inmemoriales, sintieron una perturbación, un cambio radical en la atmósfera espiritual. Aquellos que habían muerto esperando, aferrados a las promesas de Dios, aunque nunca vieron su cumplimiento en vida, aquellos que nunca oyeron el nombre de Jesús, pero cuya fe apuntaba hacia Él, percibieron algo. Las almas venerables de Adán, el primer hombre de Abel, el primer mártir, de Enoc, que caminó con Dios, de Abraham, el padre de la fe, de Moisés, el legislador, de todos los profetas y justos del antiguo pacto. Todos sintieron una inquietud sagrada. El santo, aquel de quien hablaron sus escrituras, aquel cuyo rostro anhelaron ver, había llegado. Pero no toda alma en el Hades sintió esperanza. En las regiones más profundas, en las zonas de oscuridad reservadas para los rebeldes, una alarma espiritual resonó. Allí donde moraban los ángeles que abandonaron su dignidad, encadenados en prisiones de penumbra, allí donde los ecos de los gigantes caídos del Génesis aún persistían, allí donde residían los espíritus impuros de una era de rebelión olvidada, sintieron la intrusión. No entendían completamente qué sucedía, pero sabían, con una certeza aterradora, que el equilibrio cósmico estaba siendo irrevocablemente alterado. Aquel a quien creyeron haber vencido en la cruz, no estaba muerto. Estaba invadiendo su propio dominio. Los pactos infernales temblaban. Las puertas de bronce que mantenían cautivo al Hades comenzaron a crujir. La muerte misma, que había reinado sin oposición durante eones, sintió un escalofrío, la premonición de que su cetro estaba a punto de serle arrebatado. La sombra pegajosa del pecado, que había manchado generación tras generación, se enfrentaba ahora a una presencia inmaculada, a una luz que la oscuridad no podía, bajo ningún concepto, extinguir. Jesús, vibrante en espíritu, avanzaba, no como un fantasma errante, sino como el Logos eterno, el Verbo creador, revestido de autoridad celestial. El abismo no había recibido a un nuevo huésped resignado, había recibido a su juez y a su Señor, y con su descenso comenzaba el acto más misterioso y poderoso de todo el plan de redención, la proclamación de la victoria divina en el mismísimo territorio del enemigo vencido. Mientras tanto, en la tierra, nadie entendía.
Ninguna tumba se había movido. El mundo seguía sumido en la ilusión de que todo había terminado con la muerte en la cruz. Pero en lo más hondo del ser, donde la luz de la esperanza apenas había parpadeado, el Hijo de Dios caminaba ya con paso firme, desatando los misterios guardados desde antes de la fundación del mundo. Encuentro con los justos en el seno de Abraham. El temor a la muerte ha perseguido a la humanidad desde el principio, no solo el dolor físico, sino el misterio insondable. ¿A dónde vamos? Las culturas tejieron mitos y respuestas, pero las escrituras hebreas hablaban insistentemente del Seol, esa morada de sombras, ese silencio expectante. Y como vimos, Jesús descendió a ese reino, un reino que con el tiempo, y especialmente tras el contacto con el mundo helénico, empezó a entenderse como un lugar dividido, similar al Hades griego, pero con una atmósfera más sombría, una espera sin respuesta clara. ¿Quién te alabará en el Seol?, clamaba David. La muerte no te alaba, gemía Ezequías, un lugar de silencio. Pero el propio Jesús nos dio la clave más clara en esa impactante parábola del hombre rico y Lázaro. No solo reveló destinos eternos, sino que confirmó lo que se sospechaba: el Seol, el Hades, estaba dividido. Un lado de tormento consciente para los que rechazaron a Dios, y el otro, el seno de Abraham, un refugio de paz expectante para los justos. Separados por un abismo infranqueable, a ese escenario invisible, pero absolutamente real, descendió el Hijo del Hombre. Al lado del tormento, no fue a ofrecer una segunda oportunidad, sino a ser testigo de la justicia divina. Allí, las almas que vivieron para sí mismas sufrían el fuego inextinguible de una conciencia despierta y una oportunidad perdida. El rico de la parábola clamaba en vano por alivio, mientras los burladores y los soberbios enfrentaban la desesperación de esperar el juicio final. Pero fue al otro lado, al seno de Abraham, a donde se dirigió con un propósito redentor. Allí no había fuego ni castigo, pero tampoco la gloria plena del cielo. Era una antesala serena, un refugio donde los patriarcas, los profetas, los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento esperaban. Esperaban la promesa que creyeron sin verla cumplida. Imagina la escena. Allí estaba Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, cuyos ojos habían escrutado los cielos esperando la promesa. A su lado, Isaac, el hijo del milagro, Jacob, que luchó con el ángel y recibió el nombre de Israel. Allí estaba José, el soñador vendido por sus hermanos, que salvó a su pueblo. Moisés, el gran libertador, que habló con Dios cara a cara, pero murió antes de entrar en la tierra prometida. David, el rey según el corazón de Dios, cuyos salmos eran un eco profético del Mesías. Isaías, que vio su gloria y habló de él. Noé, el predicador de justicia. Ruth, la moabita fiel. Job, que en medio de su agonía declaró: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Todos estaban allí, y en medio de ellos descendió Jesús. No como uno más en la espera, no, como el cumplimiento vivo de todas sus esperanzas, como la palabra eterna que había dado sentido último a cada una de sus vidas. No descendió para quedarse con ellos en la espera, sino para anunciarles, con la autoridad del cielo, que la espera había terminado. El gran abismo que separaba las dos regiones del Hades tembló, no porque alguien fuera a cruzarlo, sino porque aquel que tenía autoridad sobre ambos lados, aquel que es juez de vivos y muertos, había llegado. Su presencia divina perforó las barreras del tiempo y del espacio espiritual, trayendo a la conciencia de esos muertos justos
la verdad absoluta. El Mesías había vencido. Ya no era una sombra profética, una figura anhelada. Estaba allí, presente, real, glorioso en espíritu. Las profundidades del Seol, que por milenios solo habían albergado los ecos silenciosos de generaciones pasadas, se sacudieron como si un trueno cósmico hubiera estallado en su centro. Por primera vez, el príncipe de la vida entraba voluntariamente en el reino de la muerte, no para ser su prisionero, sino para despojarla de su poder, no para ser derrotado, sino para redimir a aquellos que habían puesto su fe en él, aunque solo lo conocieran por la promesa y la sombra. Así comenzó el principio del fin del dominio del abismo, porque aquel que descendió al lugar más profundo no lo hizo vacío, sino rebosante de autoridad divina. Y cada paso que daba en ese reino invisible rompía las cadenas espirituales que durante siglos habían mantenido a los justos separados de la presencia plena de Dios. La atmósfera en el seno de Abraham, aunque siempre serena, ahora vibraba con una expectación milenaria cumplida. No era el paraíso celestial aún, pero la promesa estaba llamando a la puerta. En ese recinto sagrado, las almas de los justos, que habían vivido y muerto aferradas a la fidelidad de Dios, estaban a punto de ver aquello por lo que sus corazones habían latido. Y entonces, una luz diferente a cualquier otra irrumpió. No era el sol, no era una antorcha, era algo infinitamente más puro, más vivo. Una luz que no cegaba, sino que despertaba el alma. Una presencia que no necesitaba presentación. Y lo vieron a aquel, al esperado, al profetizado, al amado sin conocer su rostro terrenal. Jesús no llegó como un ángel mensajero, ni como un espíritu más. Llegó como el cumplimiento absoluto y definitivo de cada promesa hecha por Dios desde el principio. Su ser emanaba autoridad regia, pero también una ternura infinita, poder creador, pero también cercanía redentora. Era Él, el mismo que nació de una virgen, sanó enfermos, multiplicó panes y lloró por Jerusalén. El Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Dicen las tradiciones que Abraham lo reconoció primero. Sus ojos, que una vez contaron estrellas esperando un hijo, ahora contemplaban al Hijo eterno. Lágrimas de un gozo acumulado por siglos brotaron, mientras su voz, quebrada por la espera, susurraba con asombro. Es él, Moisés, que anheló ver la gloria de Dios y solo vio su espalda, ahora la contemplaba sin velos, temblando de reverencia. David, el dulce cantor de Israel, cayó rostro en tierra, porque el Señor a quien llamó mi Señor en espíritu, estaba ahora ante él. Jesús caminó entre ellos, con la familiaridad de un pastor recorriendo su redil. No necesitó explicar quién era. Cada alma lo sabía en lo más profundo de su ser. Era el Verbo, la promesa hecha realidad. La sangre del Cordero que ahora entendían tenía el poder infinito para abrir la puerta celestial que ellos nunca pudieron cruzar por sí mismos. Una emoción indescriptible llenó el lugar. Más que alegría, era plenitud. Era la respuesta a siglos de fe. Cada profecía, cada símbolo del tabernáculo, cada sacrificio en el altar, cada palabra inspirada, todo convergía en él. La fe de milenios ahora tenía rostro, voz, mirada, y Jesús habló. No un discurso largo, no era necesario. Sus palabras fueron simples, directas, cargadas de poder celestial. He venido a llevarlos conmigo. El reino de mi Padre está abierto. El camino ha sido preparado. El velo del templo está roto. Y el velo que los separaba de Dios también. La espera ha terminado. Los patriarcas no gritaron,
Sus corazones ardían en un fuego santo de adoración silenciosa y profunda. La gloria no residía en el lugar, sino en la persona que estaba en medio de ellos. Mientras esto ocurría, al otro lado del abismo, los condenados observaban impotentes. Sentían el cambio radical, aunque no podían participar de él. La luz deslumbrante que inundaba el seno de Abraham no alcanzaba su oscuridad, pero sí les revelaba, con una claridad dolorosa, la verdad que habían rechazado en vida. El Mesías era real, la redención era posible, y su propia oportunidad se había perdido para siempre. Entonces Jesús extendió sus manos espirituales, aquellas que pronto llevarían las marcas físicas de los clavos, y con una autoridad serena comenzó a llamar a los suyos. Uno por uno, los justos del antiguo pacto se pusieron en pie. Ya no eran sombras expectantes, eran almas vivificadas, listas para seguir a su pastor. Y mientras la tierra seguía sumida en la aparente calma del sábado, en las profundidades del mundo invisible, una procesión sagrada, la primera de su tipo, comenzaba a formarse. Porque el Hijo de Dios no había descendido solo para proclamar su victoria personal, sino para liberar a los cautivos de la esperanza, aquellos que durante incontables generaciones habían esperado su venida. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo estaba encontrando incluso en lo más recóndito del reino de las sombras. Proclamación a los espíritus encarcelados. Ese reino de sombras, donde los ecos del pasado resonaban en un silencio opresivo, una voz se alzó, una voz que no pertenecía a ese lugar. No era el lamento de un alma perdida, ni el murmullo de los justos esperando. Era una declaración, una proclamación que hizo temblar los propios cimientos de la eternidad caída. Jesús, el Hijo del Dios viviente, se erguía ahora, no solo entre los justos redimidos, sino también ante otros cautivos. Se presentaba como el testigo fiel y verdadero. Su sola presencia era un sermón devastador, pero aún así habló. Esta proclamación, sin embargo, no era para los justos que ya estaban con él y comprendían su misión. Tampoco era una oferta de arrepentimiento para los perdidos en el lugar de tormento, cuyo tiempo de decisión había pasado. No, fue un anuncio solemne, casi judicial, dirigido a un grupo específico mencionado por el apóstol Pedro, los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran? Pedro nos da la clave en su primera carta, capítulo 3, versículos 19 y 20, eran aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Se refiere a seres espirituales de una era oscura y remota, quizás ángeles caídos o seres ligados a la profunda corrupción que provocó el diluvio universal. Una generación cuya rebelión fue tan grande que Dios intervino directamente para juzgarla. Su juicio no quedó suspendido, fueron confinados, dice Pedro, en prisiones espirituales, como una advertencia perpetua de las consecuencias de la rebelión contra el Creador. Allí, en esas profundidades abisales, donde quizás incluso otros ángeles temían aventurarse, Cristo, en su espíritu glorificado, se presentó. Importante, no como un evangelista ofreciendo salvación, sino como un heraldo real proclamando la victoria consumada. Su mensaje para ellos no fue una segunda oportunidad, sino una confirmación irrevocable. El plan de Dios había triunfado. La redención estaba sellada por su sangre. El reino que ellos intentaron corromper y destruir con su antigua rebelión, ahora se erguía más firme e inconmovible que nunca. La voz de Jesús, aunque no necesariamente un grito físico, resonó con la autoridad de un trueno espiritual.
Penetró las estructuras invisibles de esas prisiones eternas. Cruzó las barreras del tiempo y la dimensión. Declaró que el tiempo señalado había llegado, que el Cordero de Dios había sido inmolado y aceptado, que el pecado, cuyo poder ellos habían magnificado, había sido derrotado en su raíz, que la muerte, su aliada, ya no tenía la última palabra, que el trono del Padre permanecía inconmovible y victorioso, y que el cetro del reino universal ahora descansaba legítimamente en su mano traspasada. En el silencio que siguió a esa proclamación divina, esas entidades encarceladas comprendieron la magnitud final e irreversible de su derrota. Esos ángeles caídos, que una vez manipularon imperios, corrompieron generaciones y sembraron caos en la tierra primitiva, ahora se estremecían ante la presencia del ungido de Dios. Aquel que fue despreciado y ejecutado por los hombres como un criminal, ahora descendía a sus prisiones como juez soberano. Aquel cuyo rostro fue escupido por soldados romanos, ahora dictaba sentencia en el tribunal de la eternidad. Ningún poder demoníaco, ninguna estructura del abismo pudo resistir su presencia, porque aunque murió en la carne, ahora vivía y actuaba en el espíritu. Y ese espíritu era fuego consumidor, justicia perfecta, gloria divina. Los justos redimidos, que acompañaban a Jesús como séquito triunfal, observaban esta escena con una reverencia sobrecogedora. Ellos, que murieron anhelando ver este día, ahora eran testigos de algo que superaba las visiones de cualquier profeta. Contemplaban lo que ni siquiera los ángeles en el cielo comprendieron del todo. Dios mismo se había hecho hombre, había sufrido la muerte, y ahora reclamaba su victoria absoluta incluso en los dominios más oscuros del enemigo. Jesús no habló allí por necesidad de convencerlos, sino por un acto de justicia cósmica. Cada palabra era una declaración legal ante el tribunal eterno. El infierno escuchaba aterrado, el cielo escuchaba adorando, y la tierra aún dormía, ignorante del drama que se desarrollaba bajo sus pies. Mientras los soldados roncaban junto a la tumba y los sacerdotes descansaban tras las ceremonias del sábado, el mundo espiritual ardía con la intensidad de esta confrontación final. La predicación de Cristo a los espíritus encarcelados no fue un intento de conversión, fue una declaración de hechos consumados. Todo estaba cumplido. La cruz no fue un accidente trágico, fue el golpe maestro de la estrategia divina. La sangre derramada no fue símbolo de derrota, sino la llave todopoderosa que abría el reino de Dios a todos los hijos de la promesa. No hubo negociación, no hubo posibilidad de apelación, solo una sentencia final que esos cautivos espirituales debían oír, resonando en su oscuridad. Yo soy el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Fe. Y con esa proclamación atronadora, no solo quedó sellado para siempre el destino de los rebeldes encarcelados, sino que se desató el siguiente acto glorioso de la redención. Porque después de declarar su victoria en las profundidades, el rey estaba a punto de hacer lo impensable, usar esas llaves para abrir las puertas del cautiverio y llevar a los suyos, a los justos que esperaban, a la libertad eterna del paraíso. Lo que siglos de religión, millones de sacrificios de animales y el cumplimiento meticuloso de la ley no pudieron lograr, una voz en el corazón del abismo lo estaba consiguiendo con poder absoluto. El Hades había oído al Verbo eterno, y su poder sobre los justos nunca volvería a ser el mismo.
Confrontación con los ángeles caídos ancestrales. La historia de la rebelión no comenzó en la tierra con Adán y Eva. Mucho antes, en las dimensiones celestiales, se gestó una traición, no entre humanos, sino entre seres de luz, ángeles creados para la gloria de Dios. Algunos, dice la Escritura, deslumbrados por su propio orgullo, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Las tradiciones antiguas y textos como el libro de Enoc, aunque no canónico, refleja creencias de la época, hablan de un grupo específico de estos ángeles rebeldes que traspasaron límites prohibidos. Descendieron a la tierra en los días turbulentos previos al diluvio. Se mezclaron con mujeres humanas, una unión profana que engendró, según el Génesis capítulo 6, versículo 4, a los Nefilim, gigantes, seres híbridos cuya existencia contribuyó a la corrupción extrema que llevó a Dios a enviar el diluvio. Esta transgresión fue de una gravedad tal que su castigo fue inmediato y ejemplar. Los apóstoles Pedro y Judas lo confirman sin rodeos. Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, Nans, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno Tartarus, el abismo más profundo del Hades, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas, en el versículo 6, añade que están guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Allí, en esas profundidades insondables del Tártaro, más allá incluso del lugar de tormento de los humanos impíos, permanecían estos seres desde tiempos antediluvianos, encadenados no con metal, sino con cadenas espirituales eternas, custodiando en su propia degradación los horrores de su antigua corrupción. Cuando Jesús descendió a los confines del mundo invisible, su descenso fue completo. Su autoridad debía ser proclamada en cada rincón de la existencia, desde el trono del Padre hasta el último y más oscuro abismo, donde el pecado había dejado su huella nefasta. No ignoró aquel lugar de confinamiento especial. Los guardianes del caos, los responsables directos de haber intentado contaminar la creación divina en su raíz, fueron confrontados, no con una explosión de ira divina, sino con la serena y aplastante majestad del Rey Eterno, que no necesita alzar la voz para imponer su poder absoluto. Ante él, esos ángeles caídos, que una vez brillaron como estrellas en la corte celestial, no pudieron sostener la mirada. Su antiguo esplendor se había convertido en cenizas de desesperación eterna. Al ver a Jesús, al Verbo hecho carne que había triunfado sobre la muerte, supieron sin lugar a dudas que la cruz no había sido el triunfo del infierno, como quizás llegaron a creer, sino la firma de su propia condena definitiva. La sangre redentora, que pensaron sería una mancha imborrable, se había convertido en el sello de su derrota irrevocable. Lo entendieron todos sin necesidad de explicaciones. La redención del hombre, el plan maestro de Dios, se había cumplido, y ellos, los primeros rebeldes, ya no podían hacer nada para evitar su destino final en el lago de fuego. El silencio en aquellas prisiones invisibles fue total. No hubo blasfemias desafiantes como las de los demonios en la tierra. No hubo intentos de resistencia, solo la resignación helada de quienes lo habían perdido todo por orgullo y rebelión. Los príncipes caídos del mundo antiguo, los mismos que inspiraron la idolatría, la violencia y la perversión en las primeras civilizaciones, ahora yacían reducidos al silencio absoluto bajo el peso insoportable de la gloria del Hijo de Dios. La visita de Jesús a este lugar no fue para ofrecerles salvación. Su destino estaba sellado desde su caída.
Fue para confirmar que su juicio era justo y se mantenía firme. Fue para declarar que el reino de Dios avanzaba imparable, a pesar de sus intentos ancestrales por destruirlo. Lo que ellos quisieron corromper desde la raíz, la humanidad creada a imagen de Dios, había sido restaurado y elevado por un solo hombre, el segundo Adán, que vivió sin pecado y murió en obediencia perfecta. Su presencia allí no era una advertencia, era la constatación de su fracaso total. Los justos que acompañaban al Mesías en espíritu, testigos privilegiados de esta escena imponente, comprendieron entonces una dimensión más profunda de la victoria de Cristo. No era solo una victoria sobre la muerte humana y el pecado individual. Era una victoria sobre las fuerzas cósmicas del mal que operaban desde antes de la humanidad. La redención no era solo un acto de misericordia hacia los hombres, era también una demostración de la justicia y la sabiduría de Dios ante todos los poderes invisibles. Como escribiría el apóstol Pablo más tarde en Efesios, capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Jesús había descendido no solo para liberar a los cautivos de la esperanza, sino también para exponer públicamente, para avergonzar a aquellos poderes oscuros que por tanto tiempo se creyeron intocables. Fue exactamente como Pablo lo resumiría en Colosenses, capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y mientras esos poderosos seres caídos y encadenados se postraban, incapaces de resistir la luz pura que emanaba del Santo de Israel, los ecos del triunfo de Cristo retumbaban por todo el inframundo. Ya no había lugar a dudas. El Hijo de Dios había conquistado cada rincón del dominio de la muerte y la oscuridad. La rebelión había sido desafiada en su propia guarida más profunda, y no había podido prevalecer. A partir de ese instante, la misión de descenso ya no era de confrontación directa, sino de consolidación de la victoria. El conquistador no se quedaría en las profundidades. Había venido a reclamar lo que era suyo por derecho de creación y redención, y a marcar con su paso triunfal cada dimensión del universo. Las cadenas ahora serían rotas, no para los rebeldes impenitentes, sino para los redimidos que esperaban su liberación. Porque aquel que entró en el Hades como muerto, estaba ahora más vivo y poderoso que nunca. La toma de las llaves de la muerte y del Hades. En las profundidades de esa dimensión invisible, donde las almas aguardaban y los ecos de pactos antiguos resonaban, un acto de poder supremo estaba a punto de culminar la victoria. Las tinieblas, que una vez se arrogaron el control sobre el destino final de los hombres, iban a presenciar la rendición definitiva de su usurpado poder. Porque no era suficiente con que Jesús descendiera como Rey victorioso. No bastaba con que los justos fueran testigos de su gloria redentora. Ni siquiera era suficiente que los ángeles caídos reconocieran su derrota irrevocable. Faltaba un acto más, un acto cargado de simbolismo profético y de poder eterno, tomar posesión de las llaves. En el lenguaje simbólico de la Biblia, especialmente en el Apocalipsis, las llaves representan autoridad, control, el derecho soberano de abrir y cerrar, de permitir o negar el acceso, de liberar o encarcelar. Desde la caída de Adán, la muerte, como consecuencia del pecado, había ejercido un dominio, sujetando la llave de su propia casa lúgubre. Y el Hades, ese reino sombrío de espera y separación, había mantenido sus puertas cerradas, impidiendo que incluso los más justos ascendieran a la presencia de Dios.
Nadie salía por méritos propios, nadie ascendía, nadie tocaba la eternidad sin cruzar primero ese umbral oscuro. La ley del pecado y la muerte había sellado esas puertas con el peso de la culpa heredada. Pero aquel que descendió no era un simple redentor, era el dueño legítimo de toda la creación. Era el heredero de todas las cosas. Y ahora, en virtud de su sacrificio perfecto, reclamaba lo que Adán había perdido en el Edén y lo que la muerte había usurpado. Juan, el apóstol amado, recibiría años después en la isla de Patmos una revelación directa de Jesús glorificado, una declaración que redefine para siempre el poder sobre el destino final. Escucha las palabras de Cristo resucitado en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Yo soy el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Imagina ese momento en el Sábado Santo, ese instante cósmico, esa frase resonando en el mundo espiritual, ese acto de tomar las llaves. No fue una simple metáfora, fue una transacción de autoridad real, sellada con la sangre preciosa del Cordero y respaldada por el decreto inmutable del Padre Eterno. Allí, ante la asamblea invisible de ángeles, demonios, justos redimidos y rebeldes condenados, el Hijo del Hombre extendió su mano espiritual, y el dominio que la muerte había ejercido con tiranía durante milenios le fue arrancado, no por la fuerza bruta, sino por el derecho de la redención, no por usurpación, sino por el pago perfecto del rescate. La muerte fue vencida en su propia fortaleza. Sus cadenas, que antes retenían a los justos en espera, fueron mostradas vacías y rotas. El Hades, que por incontables siglos había engullido los suspiros de los santos, sintió cómo su poder se resquebrajaba desde dentro, porque Cristo no solo había entrado en su territorio como conquistador, sino que ahora estaba dictando nuevos decretos desde su interior. Desde ahora, proclamaba su presencia victoriosa. Nadie que sea mío vendrá aquí a esperar en sombras. Desde ahora, aquellos que crean en mí no gustarán la segunda muerte. Desde ahora, el que vive y cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá eternamente conmigo. Las murallas invisibles del Hades comenzaron a ceder espiritualmente. Lo que antes era un lugar de espera inevitable, incluso para los justos, ahora debía dar paso a la gloria inminente, porque aquel que murió sin pecado había abierto un camino nuevo y vivo a través del velo de la muerte misma. Él no la evitó, la enfrentó, la atravesó, la venció y regresó del corazón de la oscuridad con las llaves de la autoridad en su mano. Los patriarcas, los profetas, todos los justos del antiguo pacto, miraban con un asombro que colmaba siglos de espera. Ellos, que habían ofrecido incontables sacrificios de animales con la esperanza puesta en algo mejor, ahora veían al sacrificio perfecto, no un cordero, no un toro, sino el mismísimo Hijo de Dios. Cada ritual, cada altar, cada gota de sangre derramada en la antigüedad, cada palabra profética, todo encontraba su cumplimiento deslumbrante en él. El nuevo pacto, vislumbrado por Jeremías, no sería escrito en tablas de piedra, sino en los corazones redimidos por su sangre. Y mientras Cristo sostenía esas llaves simbólicas pero reales, una vibración de esperanza y libertad recorrió todo el reino invisible. Era la señal inequívoca de que la realidad espiritual había cambiado para siempre. Ya no más espera en el Hades para los justos que murieran en fe. Ya no más temor paralizante ante la tumba.
Ya no más oscuridad sin una esperanza tangible. Las puertas del cielo mismo, cerradas para la humanidad desde el Edén, estaban a punto de abrirse de par en par, no solo para él, sino para todos aquellos que, a lo largo de los siglos, habían creído en la promesa de Dios. Las llaves que antes encerraban, ahora liberarían. Las puertas que antes separaban, ahora unirían al hombre redimido con su Padre Celestial. Y todo gracias a un solo acto de amor y obediencia, el descenso voluntario del Hijo Eterno al abismo, no para ser retenido, sino para conquistar. Su autoridad ya no conocía límites, ni el cielo, ni la tierra, ni siquiera el último rincón del más allá. Porque Jesús no resucitaría simplemente como un sobreviviente que escapó de la muerte. Resucitaría como el Rey soberano, con todas las llaves del destino eterno en su poder. Llevando cautiva la cautividad. En las entrañas de ese mundo invisible, donde las leyes del tiempo y el espacio operan de forma diferente, donde los ecos del pasado se mezclaban ahora con la vibración de una victoria presente, un movimiento glorioso y sin precedentes comenzó a gestarse. No fue algo súbito ni caótico, fue solemne, ordenado, casi litúrgico. Era el inicio de la primera procesión celestial de almas redimidas desde la creación del mundo. Cristo, ahora investido visiblemente con las llaves de la muerte y del Hades, no planeaba regresar solo a la presencia del Padre. Su descenso no había sido únicamente un acto de juicio sobre la rebelión y la proclamación de su victoria. Había sido también una audaz operación de rescate, y ahora era el momento de llevar a los rescatados a casa. En el lado luminoso del Hades, en el seno de Abraham, las almas de los justos se preparaban. La atmósfera había cambiado por completo. La larga espera había terminado. Las preguntas se habían disuelto en la certeza de su presencia. El velo de la distancia que los separaba del trono de Dios se estaba descorriendo. Era el momento de ser conducidos al lugar al que siempre pertenecieron por la promesa, al lugar que se les había asegurado pero que, hasta ese día glorioso, había permanecido inaccesible para las almas humanas después de la muerte. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 8, mero describe este evento con palabras cargadas de misterio y triunfo, citando probablemente una antigua interpretación del Salmo 68, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Escucha bien esa frase, llevó cautiva la cautividad. La cautividad aquí no se refiere al castigo de los malvados, se refiere a la condición de los justos del Antiguo Testamento. Ellos no estaban encadenados por sus pecados personales perdonados por fe, sino que estaban retenidos, cautivos en cierto sentido, por las limitaciones del antiguo pacto, esperando en el Hades hasta que la sangre perfecta del Cordero fuera derramada y aceptada. Estaban cautivos de la esperanza, esperando su liberación final. Y ahora esa sangre había sido ofrecida en la cruz. El rescate había sido pagado. El acceso al cielo estaba abierto. La separación entre Dios y las almas fieles de los que habían muerto antes de Cristo llegaba a su fin. Jesús, con su autoridad plenamente restaurada, con su gloria espiritual brillando intensamente, comenzó a conducir a esa vasta compañía de santos. Los patriarcas, los profetas, los mártires, los hombres y mujeres fieles de tiempos antiguos, ahora seguían al Mesías en su ascenso triunfal. Uno por uno, sus rostros espirituales reflejaban la satisfacción indescriptible de una esperanza milenaria finalmente cumplida. Ya no eran solo creyentes esperando una promesa lejana.
Estaban a punto de convertirse en ciudadanos del reino celestial. Imagina esa procesión invisible pero real. Allí marchaba Noé con su familia, rescatados del diluvio. Abraham e Isaac y Jacob, los pilares de la fe. Moisés, con la luz de Sinaí aún resonando en su ser. Rahab, la ramera de Jericó, rescatada por su fe. Ruth, la extranjera leal. David, con su arpa espiritual entonando un nuevo salmo de victoria. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, tantos otros. Hombres y mujeres cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, ahora caminando juntos, en orden perfecto, detrás del buen pastor que los había encontrado y los llevaba a los pastos eternos. Esta procesión no avanzaba por las calles de Jerusalén, pero el universo entero sentía su movimiento. Era como si el cosmos se realineara ante este acto supremo de justicia redentora, un evento que marcaba un antes y un después en la historia de la salvación. Los ángeles santos, que sirven a Dios en el mundo espiritual, observaban con una reverencia y un asombro sin igual. Nunca antes habían presenciado tal reunión, tal traslado glorioso de los santos antiguos hacia la presencia directa de Dios, liderados por el propio Hijo. Mientras tanto, arriba, en la superficie del mundo, todo seguía aparentemente igual. El sepulcro de José de Arimatea permanecía sellado. Los soldados romanos, ajenos a todo, custodiaban la entrada, armados y alertas contra una amenaza humana inexistente. Ignoraban por completo que bajo sus pies, en una dimensión que sus ojos carnales no podían percibir, marchaba el cortejo triunfal de los redimidos. Temían el robo de un cuerpo. Jamás imaginaron que el alma de ese hombre ya había liberado a una multitud incontable de su cautiverio espiritual. Jesús no ascendía solo desde las profundidades. Cada paso hacia lo alto era acompañado por los ecos de cantos antiguos de esperanza ahora cumplida, por una gratitud silenciosa pero profunda, por un asombro eterno que llenaba el mundo espiritual. El cielo se preparaba para recibirlo. No era el simple regreso del Hijo, era la entrada triunfal de la vanguardia de los redimidos. No como sombras incorpóreas, sino como herederos legítimos reclamando su hogar. Y aunque ningún ojo humano lo vio en la dimensión celestial, los portones eternos del reino comenzaron a abrirse de par en par. Las trompetas celestiales no sonaban con la alarma de la batalla, sino con la alegría de una boda cósmica. Porque lo que llegaba al cielo no era solo una procesión de almas individuales, era la primicia de la gran cosecha de la redención, el anuncio gozoso de que el reino de Dios se estaba estableciendo de manera definitiva, desde adentro hacia afuera. El cielo recibía a sus hijos perdidos, y ahora encontrados. Este acto extraordinario selló para siempre una verdad gloriosa y consoladora. La muerte física ya no podía retener a aquellos que morían creyendo en Cristo. Desde ese momento trascendental, morir en Cristo ya no significaría descender a un lugar de espera en sombras, sino ascender inmediatamente a la presencia del Señor, al encuentro cara a cara. La prisión del Hades, para los creyentes, fue vaciada de su propósito de espera. La esperanza se hizo realidad tangible. La línea que separaba el tiempo de la eternidad fue atravesada y conquistada por aquel que había prometido: «Voy pues a preparar lugar para vosotros». Y así, mientras en la tierra los corazones de los discípulos seguían rotos por el dolor y el silencio impenetrable del sábado, en el mundo espiritual resonaba el sonido victorioso de los pasos redimidos, ascendiendo hacia la gloria, guiados por el único que fue capaz de descender al infierno, confrontar al enemigo, tomar las llaves y regresar triunfante.
La caravana celestial no llevaba luto, llevaba gloria, porque aquel que descendió a lo más bajo, ahora ascendía a lo más alto, llevando consigo los frutos de su victoria. El profundo silencio del sábado. Y mientras toda esta actividad cósmica se desarrollaba en lo invisible, en la superficie del mundo, el sábado santo continuaba su curso. El día más desconcertante de la historia humana transcurría bajo una quietud pesada, casi sofocante. El Shabbat, el día de descanso ordenado por la ley, guardado por los israelitas desde el Sinaí. Un día que ahora, sin que nadie lo comprendiera del todo, adquiría un significado oculto, misterioso, infinitamente más profundo, porque la ironía divina era palpable mientras los hombres descansaban según la letra de la ley. El Hijo del Hombre estaba realizando la obra redentora más grande de todos los tiempos. Mientras la tierra callaba, sumida en la ignorancia y el duelo, el cielo y el infierno se estremecían con la actividad divina. Las calles de Jerusalén, normalmente con cierta animación incluso en sábado, parecían congeladas bajo una tensión invisible. Las puertas seguían cerradas, los corredores del templo mudos, incluso los cánticos y oraciones del Shabbat en las sinagogas y hogares parecían pronunciados con menos fuerza, marcados por un suceso que nadie sabía cómo procesar. Había muerto un profeta, sí, pero también un hacedor de milagros incontables, un hombre aclamado por muchos como el Mesías, condenado injustamente. El Sanedrín intentaba proyectar control, pero una sombra de duda, una inquietud persistente, crecía en el corazón del pueblo. Y los discípulos, escondidos, aterrados, rotos, no había descanso para ellos. Pedro revivía una y otra vez el sonido del gallo y la amargura de su propia negación. Juan, el único apóstol al pie de la cruz, guardaba un silencio pesado, su mente repasando cada palabra, cada gesto del maestro moribundo. María, la madre de Jesús, estaba sumida en un océano de dolor que ningún consuelo humano podía alcanzar. Y María Magdalena, consumida por la pérdida, ya contaba las horas para volver al sepulcro al amanecer, aferrada a la única tarea que le quedaba, honrar su cuerpo una vez más. Nadie entre ellos entendía que el silencio opresivo de ese sábado era, en realidad, el eco del antiguo pacto llegando a su consumación dramática y el preludio del nuevo. En el palacio pretoriano, la atmósfera no era menos tensa. Pilato, el procurador romano, intentaba convencerse a sí mismo. Fue una decisión política, necesaria, estratégica, pero los sueños, las advertencias de su esposa, la mirada de aquel hombre justo, algo le roía por dentro. Se había lavado las manos ante la multitud, pero sentía su alma manchada. Su esposa lo observaba en silencio, quizás intuyendo que el verdadero juicio apenas comenzaba, y los líderes religiosos, los fariseos y saduceos, artífices de la condena, no estaban tranquilos. Habían conseguido guardias romanos para el sepulcro. Su excusa, evitar que los discípulos robaran el cuerpo y fingieran una resurrección. Pero esa misma solicitud era una confesión involuntaria de su propio temor. Temían que las palabras de Jesús fueran verdad. Se burlaban públicamente, pero en lo profundo sabían que este hombre no era como los demás. Había hablado de resucitar al tercer día, y aunque se negaban a creerlo, la posibilidad, por remota que pareciera, los atormentaba. Mientras tanto, bajo sus pies, en el reino invisible, la procesión celestial de los justos liberados continuaba su ascenso triunfal hacia la gloria.
Lo que arriba era silencio y quietud temerosa, abajo era movimiento, cánticos espirituales y victoria consumada. Cristo, el Hijo, aunque su cuerpo aún reposaba en la tumba, estaba completando espiritualmente la obra final del sábado. No el descanso de la creación original, sino el descanso de la nueva creación, la redención. Jesús estaba haciendo lo que ningún sumo sacerdote terrenal podría jamás hacer. No en un templo hecho por manos humanas, sino en el santuario celestial eterno, no ofreciendo sangre de animales, sino su propia sangre preciosa y perfecta. Mientras el velo físico del templo en Jerusalén permanecía rasgado, un velo mucho más importante, el que separaba a la humanidad de Dios, se estaba abriendo en los cielos, garantizando una entrada libre y eterna para todos los redimidos por fe. Pero la tierra seguía sin saberlo. Los pájaros cantaban ajenos al drama cósmico. Los niños quizás jugaban en patios ocultos. Los sacerdotes en el templo seguían ofreciendo incienso ritual, ignorando que el verdadero incienso, la oración perfecta y el sacrificio aceptable, ya había sido presentado en el altar celestial por el propio Hijo. El universo entero estaba en transición. La historia pendía entre dos eras. El antiguo pacto cerraba sus páginas manchadas de sangre animal e insuficiencia humana, y el nuevo pacto estaba siendo inaugurado, escrito no en piedra, sino en la eternidad, con cada paso victorioso del Mesías en el mundo espiritual. Aquella noche de sábado terminó sin terremotos visibles, sin señales espectaculares en el cielo, solo ese silencio extraño, preñado de significado. El cuerpo de Jesús reposaba en la tumba fría, sí, pero su espíritu estaba activamente ejecutando la última fase del plan eterno de Dios. El mundo pensaba que la historia había terminado en una cruz, pero en realidad apenas estaba a punto de comenzar. Confrontación con el adversario. Ahora descendamos aún más en el misterio de ese sábado, a una dimensión de la realidad espiritual que apenas podemos vislumbrar. Allí donde habitan los principados y potestades de las tinieblas, donde las sombras ancestrales de la rebelión susurran desde los confines de lo invisible. Allí, el trono mismo de la rebelión, el centro neurálgico del mal, tembló, no por el estruendo de ejércitos celestiales, no por la carga de 1000 ángeles guerreros, tembló por la sola, silenciosa y victoriosa presencia de aquel que había vencido sin desenvainar una espada terrenal, Jesús, el Hijo del Dios viviente, Satanás, el adversario, el acusador de los hermanos, el usurpador desde el jardín del Edén, el tentador en el desierto. Ahora contemplaba, no con triunfo, sino con una mezcla paralizante de furia impotente, miedo ancestral y una certeza amarga y definitiva. Todo su plan milenario, corromper al hombre, engañar a Eva, fomentar la idolatría en las naciones, susurrar traición en el corazón de Judas. Todo había culminado, no en su victoria final, sino en su derrota más aplastante, la cruz. Ese instrumento de tortura romana que él creyó sería su obra maestra, la aniquilación del Hijo de Dios, se había convertido en el arma precisa que cavó su propia tumba espiritual. Había visto morir al Mesías a manos de hombres manipulados, pero jamás calculó que esa misma muerte sería el acto que redimiría al mundo y sellaría su propio destino. En ese instante eterno y crucial del Sábado Santo, Satanás no fue enfrentado con rayos y truenos, ni con castigos inmediatos. Fue confrontado con la verdad desnuda, una verdad que quemaba más que cualquier fuego infernal. El cordero llevado al matadero había regresado,
no como víctima, sino como el león rugiente de la tribu de Judá, aquel a quien había tentado en la soledad del desierto. Ahora descendía con autoridad absoluta sobre todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Ya no venía como el siervo sufriente, sino como el Señor soberano. Y no traía una advertencia negociable, sino una declaración final e inapelable. Su reinado de engaño y muerte había sido vencido. Las palabras ancestrales pronunciadas por Dios en el jardín del Edén resonaron en la conciencia de Satanás con la fuerza de una profecía cumplida. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El talón del Mesías había sido herido, sí, sangrando en la cruz. Pero ahora, el golpe a la cabeza de la serpiente era definitivo. No un golpe físico, sino espiritual. No visible para los hombres aún, pero irreversible en la realidad cósmica. El poder del pecado que Satanás usaba para esclavizar. La acusación continua ante el trono de Dios, su arma favorita. El miedo paralizante a la muerte, su cadena más fuerte sobre la humanidad. Todo se estaba quebrando, una a una. Las cadenas se rompían bajo el paso triunfal del Redentor victorioso. Jesús no vino a negociar con el diablo, no vino a dialogar con el padre de la mentira. Vino a reclamar lo que era suyo por derecho, porque todo lo que Adán perdió por desobediencia, él, el segundo Adán, lo había recuperado con sudor, sangre y obediencia perfecta hasta la muerte. El dominio sobre la creación, la autoridad sobre las almas redimidas, el derecho a interceder como único mediador, todo le pertenecía ahora sin discusión posible. Y el adversario lo sabía. Sabía que nada podía hacer para evitarlo. En medio de esa confrontación silenciosa pero devastadora, las huestes espirituales de maldad que sirven a Satanás se agitaron en terror. No podían acercarse al santo, no podían articular palabra, solo podían observar, impotentes como el Verbo eterno, ahora glorificado en espíritu, atravesaba sus dominios oscuros con la mirada firme y serena de quien ha vencido por completo. No necesitó levantar la voz, no hizo falta un juicio formal en ese instante. La sola luz que emanaba de su presencia era suficiente para hacer retroceder a la oscuridad más densa. Los demonios que antes en la tierra clamaban, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ahora comprendían con horror que ese tiempo, el tiempo de su derrota manifiesta, había comenzado. Satanás, que desde el principio de su caída anheló elevar su trono por encima del Altísimo, entendió en ese sábado santo que su imperio de maldad tenía los días contados, porque desde el instante en que Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades, ya no había condenación para los que estaban unidos a Él por la fe. Las acusaciones del diablo quedaban anuladas ante el trono de gracia. Las maldiciones generacionales serían quebradas por el poder de su sangre. El acta de decretos que había contra nosotros, dice Pablo, fue clavada en la cruz. Y la sentencia del enemigo contra los redimidos quedaba revocada para siempre. No fue una batalla de espadas chocando, sino de sangre ofrecida y aceptada. No fue una guerra de gritos y ejércitos, sino de justicia divina ejecutada perfectamente. Porque el verdadero poder del infierno nunca fue la fuerza bruta, sino la mentira, el engaño, la seducción. Y ahora, la verdad misma, encarnada, muerta y victoriosa, descendía para desenmascararlo y avergonzarlo frente a todos los dominios espirituales. Jesús, tras declarar y consolidar su victoria sobre el trono mismo de la rebelión,
no se detuvo. Su mirada no se quedó fija en los abismos conquistados. Su misión no era permanecer allí, era ascender. Su mirada estaba puesta ya en lo alto, en el trono verdadero de su Padre, que esperaba su regreso triunfal. Pero antes de partir de esas profundidades, dejó una marca indeleble, una certeza inquebrantable. El dominio del enemigo había sido roto en su núcleo. La serpiente antigua seguía viva, sí, pero herida de muerte, y su derrota final y visible sería solo cuestión de tiempo, porque el Mesías había descendido a lo más profundo, había proclamado su victoria a justos y rebeldes, había despojado a los principados y potestades, había enfrentado y vencido al mismísimo trono del mal, y no había hallado resistencia capaz de detenerlo. El reino de Dios se había acercado, invadiendo incluso las fronteras del infierno, y en el silencio amargo y resonante que quedó tras su paso por esas regiones, el enemigo supo, con una certeza que lo perseguiría hasta el fin de los tiempos, que la cruz no fue el fin de Cristo, fue el principio de su propio fin. El cuerpo espera el amanecer. La noche del sábado avanzaba inexorablemente hacia su fin. Las estrellas, indiferentes testigos silenciosos, cubrían los cielos de Judea como lo habían hecho desde la creación. Pero en el mundo invisible nada, absolutamente nada, permanecía igual. Aún no era perceptible para los ojos humanos, pero la trama misma de la historia universal estaba a punto de dar un giro de 180 grados. La creación entera, desde los ángeles en el cielo hasta las piedras en el campo, parecía contener el aliento, porque lo que estaba a punto de suceder no tenía precedentes y no tendría repetición. Allí, en ese jardín tranquilo, apartado del bullicio de Jerusalén, reposaba la tumba nueva, excavada en la roca, sellada con una piedra imponente, vigilada por soldados romanos, símbolo del poder terrenal intentando contener lo divino. Y dentro, en la oscuridad fresca y silenciosa del sepulcro, yacía el cuerpo sin vida de Jesús de Nazaret, envuelto en lienzos de lino fino, impregnado con el aroma penetrante de las especias funerarias. Pero atención, su carne no mostraba signo alguno de corrupción. La descomposición, esa ley natural de la muerte, no se atrevía a tocar lo que era intrínsecamente santo. El cuerpo del Salvador esperaba, no en el deterioro inevitable, no en la desesperanza de la disolución, esperaba en un reposo sagrado, perfecto. En ese cuerpo inerte, cada herida hablaba un lenguaje de amor sacrificial. Las marcas de los clavos en sus muñecas y pies, aún visibles, eran el testimonio mudo de un amor que fue hasta el extremo, que no se quedó en meras palabras. La herida abierta en su costado por la lanza del soldado, que había perforado hasta su corazón, no era solo la constatación brutal de la muerte, sino el cumplimiento asombroso de la profecía. Mirarán al que traspasaron. Cada gota de su sangre preciosa, derramada en el Calvario, permanecía espiritualmente sagrada, porque no fue sangre perdida en una tragedia, fue sangre ofrecida voluntariamente como rescate. Los soldados apostados fuera, quizás cabeceando por el cansancio de la vigilia, no tenían ni la más remota idea de la inutilidad de su guardia. Creían custodiar un cadáver importante, evitar una posible conspiración de sus seguidores. Pero ninguna fuerza humana, ninguna conspiración carnal, podía alterar ni un ápice lo que estaba ocurriendo y a punto de culminar en el espíritu. El cuerpo físico estaba allí, sí, pero el Hijo, su espíritu victorioso, ya no estaba cautivo de la muerte. Había descendido a sus profundidades, había predicado la victoria, había despojado a los poderes demoníacos,
había ascendido triunfalmente con los redimidos del antiguo pacto. Y ahora, lo único que faltaba, el acto final que completaría la obra, era que ese espíritu glorioso regresara a su envoltura mortal. Pero no para simplemente reanimarla, sino para transformarla en gloria. Porque la resurrección de Cristo no sería una simple vuelta a la vida como la de Lázaro, quien volvió para eventualmente morir de nuevo. No sería una reanimación médica, ni una ilusión fantasmal, sería una transformación absoluta y radical. La primera manifestación del cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal, eterno. El prototipo, el modelo perfecto de lo que les espera a todos aquellos que le pertenecen. Lo que el primer Adán perdió en el Edén, la vida incorruptible en comunión con Dios, ahora sería restaurado y elevado a un nivel superior por el último Adán. No solo restauración del alma, sino también redención y glorificación del cuerpo. El universo entero sentía la tensión cósmica, alineándose con el decreto inminente del Padre, porque la resurrección no sería un evento espontáneo o accidental. Era una cita divina, un momento preciso en el kairos de Dios, cuidadosamente determinado desde antes de la fundación del mundo. El tercer día, el primer día de la nueva semana, el amanecer de la nueva creación, el día en que la luz verdadera volvería a brillar después de las tinieblas más densas que el mundo jamás había conocido. El cielo aguardaba, las huestes angelicales, expectantes, no con ansiedad nerviosa, sino con una reverencia profunda y adoradora, porque en cuestión de horas, el Hijo amado regresaría al Padre, no solo con una victoria espiritual invisible, sino también con una victoria física tangible. El Creador volvería a caminar entre su creación, pero esta vez no limitado por la fragilidad de la carne mortal, sino envuelto en un cuerpo resplandeciente, poderoso, victorioso, indestructible. Mientras tanto, en el mundo humano, la rutina previa al amanecer seguía su curso. Las mujeres piadosas terminaban de preparar las últimas especias aromáticas, saldrían hacia el sepulcro con las primeras luces, aún sin comprender del todo qué encontrarían, movidas por el amor y el deseo de rendir un último homenaje. No sabían que el cuerpo al que tanto amaban estaba a punto de trascender todo lo que sus ojos y mentes podían concebir. Y la piedra seguía allí, pesada, inamovible, un último símbolo terrenal del poder aparente de la muerte y del control humano, esperando ser confrontada, no por manos humanas, sino por la autoridad divina, porque no serían los hombres quienes abrirían esa tumba, sería el cielo mismo. Y así, en el silencio profundo de la madrugada, mientras los gallos aún no anunciaban el nuevo día y los corazones de los seguidores de Jesús seguían sumidos en el luto y la confusión, el cuerpo de Jesús descansaba. Pero no era el descanso de la debilidad o la derrota. Era el descanso tenso y expectante del guerrero divino que, habiendo vencido en la batalla decisiva, aguarda el toque final de la trompeta de la victoria. No había descomposición, no había desorden, solo una calma sobrenatural que anticipaba la explosión inminente de la gloria. Era el último instante de oscuridad antes del amanecer más importante de la historia. Y aunque nadie en la tierra lo sabía aún, el día que estaba a punto de nacer no sería un domingo más, sería el día del Señor, el inicio de una nueva era. Porque la muerte estaba a punto de ser derrotada, no solo espiritualmente en las profundidades, sino también físicamente, en una tumba de Jerusalén, para siempre. La resurrección.
El cielo aún estaba teñido del negro azulado previo al alba, cuando la eternidad, en un instante indivisible, tocó el tiempo. No hubo gritos de guerra humana, ni estruendo de ejércitos terrenales al principio. Pero en la dimensión espiritual, un decreto resonó con la autoridad inconfundible del Creador del universo: «Levántate, hijo mío». Y en ese preciso momento, todo cambió. Una sacudida sobrenatural recorrió la tierra. No un terremoto común, no una consecuencia geológica natural. Fue una respuesta de la creación a la voz de su creador. El mismo poder que dijo: «Sea la luz», en el principio de los tiempos, ahora hablaba directamente a un cuerpo que yacía inerte en una tumba sellada. Una luz indescriptible, que no provenía del sol naciente ni de lámpara alguna, comenzó a llenar la cámara oscura de piedra. Una luz viva, pura, gloriosa, y el cuerpo de Jesús, que había esperado en perfecta paz y santidad, comenzó a vibrar, a reanimarse, pero no como antes. No como un motor que simplemente vuelve a funcionar, sino como una crisálida que se transforma en una mariposa gloriosa. El espíritu del Hijo, rebosante de la gloria conquistada en su descenso y ascenso, regresó con la autoridad de quien había vencido al pecado, a la muerte y al infierno. Y al unirse de nuevo con su envoltura física, no la restauró simplemente a su estado anterior. La glorificó, la transformó radicalmente. Lo que había sido traspasado, flagelado, humillado y enterrado, ahora brillaba con una fuerza y una vida que la muerte ya no podía tocar ni comprender. Las heridas permanecían, pero no sangraban. No como marcas de dolor y derrota, sino como trofeos eternos de amor y victoria. Las manos perforadas, los pies clavados, el costado abierto, ahora resplandecían como señales imborrables del amor que venció al pecado y desarmó al abismo. En ese instante, un ángel poderoso descendió del cielo. Su semblante era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. No descendió con espada de juicio, sino con una misión sencilla pero demoledora: remover la piedra. Y atención, no la removió para permitir que Jesús saliera. Jesús, en su cuerpo glorificado, ya no estaba limitado por barreras físicas. El ángel removió la piedra para que el mundo pudiera ver, para que los testigos pudieran entrar y constatar: Él ya no estaba allí. Con un solo toque celestial, la roca inmensa fue desplazada como si fuera una pluma. Y el sepulcro, símbolo del poder de la muerte, quedó abierto, vacío, expuesto. Los soldados romanos, guardianes del imperio más poderoso de la tierra, que hasta ese momento custodiaban la tumba con arrogancia y disciplina militar, creyendo que podían contener al Hijo de Dios, cayeron a tierra como muertos, no por un ataque violento, sino abrumados, paralizados por la manifestación pura, directa e insoportable de lo sobrenatural. El aire mismo de la mañana cambió en aquel huerto. Un aroma nuevo, fresco, llenó el ambiente, el perfume inconfundible de la vida eterna. Las aves, quizás, comenzaron a cantar con una melodía diferente, como si reconocieran la renovación de la creación. El sol comenzaba a despuntar tímidamente en el horizonte, pero ya no era el mismo sol. Ese día, el primer día de la semana, sería testigo ocular de la victoria más grande jamás contada en la historia del universo. Y entonces, Jesús salió del sepulcro, no con la prisa de un fugitivo, ni con el espectáculo de un ilusionista. Salió con la calma majestuosa, con la autoridad serena de quien no tiene absolutamente nada que probar,
porque lo ha conquistado todo. Su cuerpo glorificado ya no estaba sujeto a las leyes de la materia o del tiempo que conocemos. Podía aparecer y desaparecer, atravesar paredes, caminar entre dimensiones, y aún así conservaba su humanidad perfecta, reconocible. Era plenamente Dios y plenamente hombre, ahora resucitado y glorificado. En esos primeros momentos sagrados de la resurrección, nadie lo vio. No hubo multitudes aplaudiendo, ni cámaras registrando el evento para la posteridad terrenal. Solo el cielo y el infierno lo supieron al instante. El plan de redención estaba completo. La cabeza de la serpiente antigua había sido aplastada. La deuda infinita del pecado había sido pagada en su totalidad. Y la puerta del reino de los cielos estaba ahora abierta de par en par para siempre. Las mujeres piadosas que se acercaban ya al huerto con sus especias y su dolor, no imaginaban que la historia ya había cambiado radicalmente. Iban buscando un cuerpo muerto para ungir, llenas de preguntas y tristeza. Pero pronto encontrarían una tumba vacía, un ángel resplandeciente anunciando la noticia imposible. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Y aún más asombroso, pronto escucharían al propio Jesús resucitado llamarlas por su nombre, revelándoles que la muerte había perdido todo su poder sobre él y sobre los que creen en él. Ellas, mujeres valientes y fieles, serían las primeras mensajeras, las primeras en proclamar al mundo la noticia que ningún ser humano se atrevía siquiera a soñar. Él vive. Desde ese momento glorioso, la resurrección de Jesús no sería un simple evento histórico aislado. Se convertiría en el fundamento inamovible de la fe cristiana, la piedra angular que transformaría individuos, culturas y la historia misma del mundo. No era una doctrina abstracta, era un hecho histórico y cósmico. No era una leyenda piadosa, era una realidad tangible y transformadora. Y no era el final de la historia de Jesús, era su punto culminante, el inicio de su reinado eterno. Jesús había resucitado. Su cuerpo estaba glorificado, la tumba estaba vacía, las cadenas de la muerte estaban rotas para siempre, y el camino hacia el Padre, hacia la vida eterna, ahora estaba abierto de par en par, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestra religión, sino únicamente por la sangre derramada y la victoria conquistada por el Hijo inmortal de Dios. Ese domingo amaneció diferente a cualquier otro domingo de la historia. No solo nació un nuevo día en el calendario, nació una nueva humanidad, una nueva posibilidad de vida para todos, porque desde entonces la promesa es clara y segura. Quien cree en Él, aunque muera físicamente, vivirá eternamente. Y el que confía en su nombre tiene acceso aquí y ahora a la vida verdadera, a la vida en abundancia. Aleluya. Y así, amigos, llegamos al final de este viaje a través de la historia jamás contada del Sábado Santo. Ese día silencioso, encajado entre la tragedia del viernes y el triunfo del domingo, se revela ahora como uno de los días más activos, decisivos y poderosos de toda la historia humana y cósmica. Mientras el mundo creía que todo había terminado en derrota y silencio, en la dimensión invisible se libró la batalla espiritual más grande jamás registrada. Jesús, el Cordero y el León, descendió a las profundidades, despojó a los principados y potestades de su autoridad usurpada, proclamó su victoria irrevocable ante justos y rebeldes, liberó a los cautivos de la esperanza que esperaron por siglos, enfrentó y silenció al adversario en su propio terreno, y preparó el camino para su gloriosa resurrección. La tumba no pudo retenerlo,
La muerte no pudo vencerlo, y gracias a su obra completa en esos 3 días, crucifixión, descenso y resurrección, la vida eterna es ahora una posibilidad real, un regalo ofrecido gratuitamente a todos los que ponen su fe en él. Si esta historia ha resonado en tu corazón, si te ha ayudado a comprender un poco más la profundidad insondable de lo que Jesús hizo por ti y por mí, más allá de la cruz visible, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal para no perderte futuras revelaciones y estudios profundos de la palabra de Dios. Activa la campanita de notificaciones. Déjame tu comentario abajo. ¿Qué parte de esta historia del Sábado Santo te sorprendió o impactó más? Me encantará leerte y conversar. Y lo más importante, comparte este video. Compártelo con amigos, familiares, con cualquiera que busque respuestas, que necesite conocer la verdad completa del poder redentor de Jesús, una verdad a menudo escondida en el silencio de las Escrituras. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este relato. Que la bendición de Dios esté contigo y que nunca olvides esta verdad fundamental. Incluso en los momentos de mayor silencio aparente en tu vida, el silencio de Dios jamás significa su ausencia o su inactividad. Él siempre está obrando,